Miré The Killing Joke y básicamente tengo las mismas quejas que todos los que no gustaron de la película, por lo que en este video voy a defender esas opiniones populares y explicar por qué son válidas. En ejecución sí que deja mucho que desear. Primero vamos con una queja muy obvia, el prólogo. Los primeros 30 minutos no son una adaptación del cómic del mismo nombre, sino que en su lugar es un prólogo en donde se nos introduce a Bárbara como Batichica. Mucha gente encuentra este prólogo como innecesario, una excusa para alargar la película, y que se siente desconectado con el resto del film. Otros la defienden porque dicen que la historia que está adaptando asume que ya conocemos a Bárbara, por lo que es importante introducirla y conocerla para que un evento posterior tenga más impacto. Los dos lados tienen razón, pero lo que no me gusta no es tanto la idea en sí, sino la ejecución de la misma. Es cierto que lo de Bárbara está basado en otra historia que es de hecho un preparativo para The Killing Joke. Y sí es cierto que es importante introducir a Bárbara para que el film tenga más impacto. El problema es lo aburrida que es Bárbara como personaje. No es que sea un personaje malo, pero de todos modos la película, o los cómics para el caso, no te dan el tiempo suficiente para conocerla. Sabemos que es una chica de acción, que tiene buenos valores, que es algo impulsiva y es todo. En eso se resume su personalidad. Hubiera sido preferible que hubieran hecho dos películas separadas, una para introducir a Bárbara y otra para The Killing Joke. Y algunos dirán que eso no es posible porque esto es una película, y por ende debe durar una hora, y The Killing Joke no es una historia muy larga que digamos. A lo que yo respondo, ¿y por qué tiene que tardar una hora necesariamente? Es porque DC quería ponerla en el cine y si la hacían de 40 minutos la gente no se iba a animar a pagar el boleto. Si Japón puede hacer ovas cortas y venderlas en Blu-ray, no veo cuál sea el impedimento para Estados Unidos para hacerlo que no sean razones de marketing. E incluso esas razones son cuestionables. Continuando con lo del prólogo, la crítica de que lo de Bárbara y lo del Joker se siente muy desconectado es muy válida, porque la primera parte de la película nos presenta un conflicto, se deja de lado y la segunda mitad se concentra en otro totalmente diferente. Es como si la historia dijera, ok, al carajo con esto, ahora hagamos otra cosa. Miren, aquí está el Joker, y se escapó del manicomio porque nunca lo explican. Solo se escapó porque es el Joker, punto. No lo cuestiones y tampoco cuestiones por qué no hizo eso antes. Para terminar con el prólogo, también hay una escena muy criticada por los progresistas sobre Bárbara teniendo sexo con Batman. ¿La encuentro misógina, ofensiva o machista? No, pero sí la encuentro muy estúpida. Si el cómic original no poseía esa escena es porque simplemente no aporta nada. Si querían dejarnos en claro que Batman y Bárbara tenían una relación, creo que había al menos 100 formas más sutiles de mostrárnoslo, por si no hubiera sido ya muy aparente por la forma en que se relacionaban. Esta escena en cambio está en tu cara. Se caga en la sutileza y encima la ponen en un momento muy inapropiado, justo cuando están peleándose, haciendo que el guión se sienta random y anticlimático. Sacándonos el prólogo de encima, no me molesta la idea de darle un trasfondo al Joker. Lo que sí me molesta es la forma en que se da, es decir, era un comediante al que le va mal, le matan a la esposa fuera de cámara, este tiene una reacción escueta, se mete en un crimen, cae en un químico y voilà, uno de los más grandes supervillanos jamás creados. Tiene sentido, pero es un poco decepcionante y poco espectacular para el tipo de villano que es el Joker. Uno imaginaría que para un villano de ese calibre bastó más de un día para transformarlo. Fuera de ello, no hay mucho que comentar en cuanto a contenido, pues el resto es la icónica escena con Bárbara y una construcción para lo que es un final irónico, bizarro e igualmente bastante icónico. Puedo entender por qué el final quedó tan grabado en las mentes de las personas y por qué es tan aclamado. Es bastante ingenioso y aunque es anticlimático, creo que eso último es lo que le da toda la gracia, por ser un final silencioso, que te hace pensar en lugar de ser un clímax con explosiones. Los diálogos y las escenas en la historia tienen mucho impacto por lo atmosféricos que son, y en general, si tuviera que resumir, The Killing Joke es una historia con ideas creativas y mensajes fuertes, pero con una ejecución que se tambalea entre lo mediocre y lo decente. Peor aún, la adaptación tiene muy mala animación en ocasiones, haciendo del trabajo técnico uno que es mediocre y que no le hace justicia a las cuidadas ilustraciones del cómic original. Un frame rate decepcionante, un soundtrack que no es malo pero que no pega chicle, y con una dirección de mierda por lo que explico al inicio del video, por lo que concluyo con que el cómic de Killing Joke es un cómic decente.
pero la película es mediocre, y realmente están mejor solo leyendo los cómics en vez de viendo la versión animada. Es una historia que merece la pena a pesar de sus fallas, pues es una historia extremadamente icónica, con algunos momentos que sí están ejecutados de una excelente manera. Y antes de que los fanboys de DC vengan a decirme que la obra es tan inteligente que no la entendí, o que soy un pendejo por no apreciar un clásico de los cómics, les informo que ni siquiera el mismo Alan Moore está de acuerdo con que su cómic es bueno.